Javier Milei ha firmado un decreto que autoriza el desembarco de tropas estadounidenses en territorio argentino y sin pasar por el Congreso. Esto no es una broma. No fue una decisión cualquiera ni en un momento cualquiera, además. El presidente argentino, que fue corriendo a besarle la mano a Donald Trump en Nueva York, que viajó junto a Caputo a mendigar un salvavidas financiero para mantener a flote su modelo económico y llegar con vida a las elecciones de final de este mes, acaba de entregarle al Pentágono de los Estados Unidos lo que el Congreso argentino soberano le había negado sistemáticamente durante muchísimos años, que es el ingreso de marines estadounidenses del ejército a Ushuaia, la puerta de entrada a la Antártida, el último bastión de soberanía frente a las Malvinas ocupadas. El decreto, publicado el martes pasado, autoriza el ingreso de 30 efectivos de la Guerra Especial Naval Norteamericana para realizar ejercicios militares en las bases navales del Mar de Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. 30 marines entrenados para operaciones especiales, equipados con tecnología avanzada, pisando suelo argentino sin que el Congreso Nacional haya dado su autorización expresa. Lo ha decidido el presidente solo, porque eso es lo más grave de todo. Milei violó la Constitución Nacional, pisoteó el artículo 75, que establece claramente que es facultad exclusiva del Poder Legislativo autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Y por eso lo hizo por decreto, invocando una urgencia obviamente inexistente, argumentando que no podía esperar los tiempos parlamentarios para un ejercicio militar programado con meses de anticipación, cuando la realidad es que no pudiese esperar. Es que si lo intentaba iba a fracasar, igual que han fracasado todos los vetos, porque no tiene mayoría. Y seguramente tampoco lo tenga después de las elecciones de este octubre, en la que le va a ir realmente muy mal. La excusa es patética. El Ministerio de Defensa dice que enviaron el plan de ejercicios al Congreso, pero que no podían esperar demasiado. ¿Qué urgencia puede tener un entrenamiento militar que no sea otra que la urgencia política de cumplirle a Donald Trump antes de las elecciones de octubre? Porque ese es el contexto real, amigos y amigas. Es por lo que se ha tomado esta decisión. Milei necesita desesperadamente el apoyo financiero estadounidense para sostener un modelo económico que hace agua por todos los lados, que destruyó el poder adquisitivo de millones de argentinos, que entregó los recursos naturales al mejor postor y que ahora, en plena campaña electoral, porque están en campaña, parece que nos olvidamos de esto, necesita un milagro venido del norte para no hundirse definitivamente, mientras su candidato expert tiene que renunciar, mientras su hermana tiene el 3%, mientras tiene que salir huyendo de las calles porque le gritan de todo. Pero hay algo todavía más oscuro detrás de este decreto. Durante su visita de abril de 2024, la general Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur estadounidense, recibió de Milei la promesa de construir una base naval conjunta en Ushuaia. No es un dato menor. Jit Richardson, que es la misma funcionaria que recorrió América Latina hablando sin tapujos sobre la necesidad de Estados Unidos de acceder al litio argentino, por supuesto, al agua dulce y a los recursos estratégicos de la región. Y Ushuaia no es cualquier ciudad, es la llave geopolítica del Atlántico Sur, es la proyección argentina hacia la Antártida, es el punto más cercano también a las Malvinas, que Gran Bretaña sigue ocupando ilegalmente con el apoyo logístico y militar, por supuesto, de su socio estratégico, de los Estados Unidos. Y no se le ocurre otra cosa a Javier Milei que en un alarde de asqueroso sometimiento al imperio estadounidense y de absoluto desprecio por la soberanía nacional argentina, decir, por supuesto, que vengan aquí sus militares a seguir humillándonos. Porque no tenía suficiente, en plena campaña, no puede ser más torpe. El candidato libertario Miguel Rodríguez lo dijo sin ningún tipo de pudor en un programa de televisión local, que estaba a favor de una base militar norteamericana en Ushuaia. Dijo, sí, obviamente, estoy a favor de todas las medidas que tome este gobierno. La sinceridad de este cipayo, de esta gente que están simplemente siendo los tontos útiles de los Estados Unidos, de verdad que a veces asusta por su desfachatez. Pero al menos este diputado, lo dijo en voz alta, lo que después Javier Milei intenta ejecutar por decreto sin que se hable de ello, que es la entrega sistemática de la soberanía nacional argentina a cambio de un puñado de dólares prestados que ni siquiera alcanzarán para tapar el desastre económico que generaron.
Jorge Tayana, que fue exministro de Defensa y actual candidato a diputado, recordó que durante el gobierno anterior los marines estadounidenses habían propuesto exactamente el mismo ejercicio en Ushuaia y que por supuesto fue denegado, fue rechazado. Descartamos la posibilidad por razones muy claras, dijo, de defensa de nuestra soberanía. Porque eso es lo que hacen los gobiernos que tienen un mínimo de dignidad nacional. Defender su territorio, proteger sus intereses estratégicos, no regalar su geografía al primer imperio que toca la puerta con una chequera en la mano. Escuche, tengo $20.000 aquí para usted. Podría salvarle las elecciones siempre y cuando me deje pasar unos militares por aquí. Es demencial que esto sea ahora mismo algo que está haciendo el gobierno. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue obviamente contundente en su rechazo. Dijo que no quieren bases militares extranjeras, sean del país que sean, ni rusas, ni chinas, ni estadounidenses, obviamente, porque eso es una pérdida obvia de soberanía. Y agregó algo fundamental, que Estados Unidos, todos lo saben, es un socio estratégico de Gran Bretaña, es miembro de la OTAN y la OTAN hace maniobras militares con Gran Bretaña en las Malvinas. ¿Qué parte de esa ecuación no entienden los libertarios? O sí la entienden y simplemente no les importa lo más mínimo. Son tan cipayos, dijo Melella, el gobernador, que no les importa nada. Walter Buoto, el intendente de Ushuaia, lo planteó con más claridad todavía. Dijo, Tierra de Fuego no es una moneda de cambio para los fines electorales de Milei, que es en lo que se ha convertido. Lo dijo precisamente un día después de que fuese allá a sacarse una foto de campaña y tuvo que salir corriendo porque la gente le empezó a gritar de todo, obviamente. Y al día siguiente lo que hizo fue firmar un decreto que entregaba su base naval a tropas extranjeras. Es la puerta de entrada a la Antártida, es el territorio que consigue de alguna manera acercarse lo más posible a su reivindicación de soberanía sobre las Malvinas y sobre todo es la casa de estas personas. No se puede permitir que se use para fines que vulneran sus derechos y su historia. La exembajadora María Cristina Perceval señaló además otro asunto muy preocupante de todo este escándalo, que están ante un presidente que se cree que él es el Estado, que desconoce absolutamente y pasa del Congreso, porque claro, el Congreso también pasa de él, que viola las leyes vigentes y que actúa como si las Fuerzas Armadas fueran su guardia pretoriana personal, y no lo son. En un país donde el control civil y democrático sobre los militares costó sangre, sudor y lágrimas, donde la última dictadura dejó 30.000 desaparecidos que Javier Milei niega, ahora mismo Javier Milei está jugando con fuego al saltarse todos los controles institucionales para autorizar el ingreso de tropas extranjeras en Argentina. Consultando además sobre las cláusulas del acuerdo con el Tesoro estadounidense que negoció la semana pasada en Nueva York, y que por cierto ahora la semana que está por venir va a volver por 13ª vez a los Estados Unidos a arrodillarse delante de Donald Trump a ver si le suelta unos dineros, un poco de billete, Milei respondió con el habitual cinismo sobre este asunto. Dijo, a mí no me dijeron nada de esto. El presidente que firma decretos autorizando el ingreso de marines dice que no sabe qué comprometió a cambio del apoyo financiero. Ah, no, yo no sabía muy bien. ¡Qué vergüenza! Porque además la ingenuidad no existe en política internacional, que no nos tome el pelo. Todo tiene un precio. Y el precio que está pagando Argentina, la Argentina que ahora tiene que sufrir a Milei, es cada vez más evidente. Bases militares, recursos naturales para los Estados Unidos, dignidad nacional, que eso no hay manera de comprarlo, pero en el bazar libertario en el que ha convertido a Argentina a Javier Milei, todo está a la venta. Y por supuesto Donald Trump lo compra. El decreto habla también de intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento para operar en escenarios complejos que exigen coordinación con los Estados Unidos, en una traducción. Preparar a las fuerzas argentinas para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región. No, os vamos a entrenar tal, no nos vas a entrenar. Nos vas a poner a tu servicio para poder maniobrar como a ti te interesa. Porque de eso se trata, obviamente, cuando se habla del Comando Sur. Y está hablando de escenarios complejos y coordinación multilateral. Se trata de convertir a las Fuerzas Armadas argentinas en una fuerza auxiliar del Pentágono, en una especie de gendarme regional de los intereses estadounidenses o en el país que hace el trabajo sucio mientras Washington mueve los hilos desde arriba. Tienen ahí a Javier Milei puesto como un títere, el administrador de su colonia, después de que la haya vendido a Argentina por $20.000 millones de dólares a los Estados Unidos y a otros tantos al FMI. Y además el timing no es casualidad,
Javier Milei firmó este decreto el mismo martes que se conoció que será recibido esta semana que viene, en octubre, en la Casa Blanca por Donald Trump, que va a ser otro beso en la mano, otra genuflexión, otra entrega. Y mientras tanto la economía en caída libre. La pobreza superando el 50%, la industria nacional agonizando y los jubilados cobrando una miseria, mientras ven como la hermana se afana el 3% de la Agencia Nacional de Discapacitados. Pero el presidente, por supuesto, que decía, no, yo estoy sufriendo también, me he congelado el sueldo, hagamos un esfuerzo. Bueno, pues el esfuerzo es el 13º viaje a Nueva York para autorizar el ingreso de los marines a Argentina, para preparar su próxima visita a Washington porque le encanta. Las prioridades del cipayismo de este gobierno son claras. Primero el imperio y después, si ya queda algo, el pueblo argentino. Porque lo más indignante de todo esto es la naturalización de la entrega. Porque ya ni siquiera disimulan. El decreto invoca la naturaleza excepcional de la situación, hay que hacerlo rápido, para justificar saltarse en Congreso. Que es una situación excepcional, que solamente esa situación excepcional ha permitido que el ejercicio militar rutinario pues se apruebe de esta manera. La única excepcionalidad, es la única que hay, que no nos tome el pelo, es la sumisión absoluta de este gobierno a los designios de Washington. No hay otra urgencia. No hay urgencia. La única urgencia es cumplirle a Trump todo lo que pida antes de que los argentinos los echen del poder en las próximas elecciones, que ya queda poquito. A finales de octubre queda muy poco. Muy pero que muy poco. Ahora mismo Argentina está en un punto de inflexión. O defiende la soberanía nacional o la entrega definitivamente. O se le pone un freno a este gobierno cipayo, o se permite que convierta a Argentina en un protectorado estadounidense en la práctica. Los marines de Ushuaia no son un ejercicio militar más, son el símbolo de una política exterior de genuflexión, de arrodillarse, de un modelo económico colonial, de un proyecto político que desprecia todo lo que huela a patria, a pueblo, a dignidad nacional. Son el precio que Javier Milei está dispuesto a pagar para mantenerse en el poder, para conseguir los dólares que le permitan llegar a las elecciones vivo, para cumplir su sueño de ser el empleado del mes del imperio estadounidense. Y obviamente la historia juzgará con dureza, como siempre ha hecho en Latinoamérica, a los que entregan la soberanía nacional por un puñado de dólares prestados, además, prestados. Pero el juicio más importante es el que van a hacer los argentinos en las urnas, porque al final del día, de eso trata la democracia, aunque le fastidien. De que el pueblo decida si quiere ser libre, tanto que hablan de la libertad avanza, libre o esclavo, soberano o colonial de los Estados Unidos. Y esa decisión se toma con el voto. Pero también en las calles, en la resistencia cotidiana, en el Congreso, que se lo tumban todo. Los marines en Ushuaia son inaceptables, la violación de la Constitución es inaceptable, la entrega de la patria es inaceptable. Y si este gobierno no lo entiende por las buenas, pues no le quedará más remedio que entenderlo cuando el pueblo argentino le diga basta en las urnas y en las calles. Leo los comentarios a ver qué pensáis sobre esta humillación histórica. Y si te ha gustado el vídeo o te ha parecido interesante, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.